No, Ashley. Si un hombre con botas embarradas y sombrero de paja entra por las puertas de un Mercedes-Benz, lo único que busca es el baño, no una camioneta de lujo. El sol de California, opulento e implacable, caía sobre el cuerpo de un Mercedes-Benz Clases pulido como un espejo, creando un halo de riqueza casi ofensivo. Justo enfrente, expulsando una bocanada de humo azul, se detuvo una camioneta Ford del 78, con su color rojo desvanecido por el implacable sol de Jalisco. El contraste fue un choque visual, un choque cultural que puso nerviosos a los dientes de acero del glamoroso Beverly Hills. De ella descendía don Mateo Aguilar, un hombre de 60 años que cargaba con el peso de la tierra en sus botas de trabajo. Su piel, curtida como cuero viejo, contrastaba con el inmaculado mármol blanco del sala de exposición. Su sombrero con forma de palma, sencillo y noble, parecía una afrenta directa a los focos halógenos que iluminaban diamantes sobre ruedas. No vino a admirar, vino a comprar. Mateo se ajustó la hebilla del cinturón, un gesto inconsciente que denotaba una dignidad impuesta por el trabajo diario, no por los cheques bancarios. El olor a tierra, establos y trabajo honesto, que emanaba de su ropa limpia pero desgastada, impregnaba el ambiente climatizado del concesionario. Las narices de los clientes, acostumbradas al aroma del cuero fino y las fragancias de diseñador, se arrugaron en un silencio incómodo, como si una plaga hubiera cruzado el umbral. Don Mateo, ajeno a la silenciosa hostilidad, caminó hacia la recepcionista. Su paso lento pero firme resonaba como un tambor tribal en la quietud de aquel templo de la velocidad. Venía de un mundo donde el valor se medía en cosechas y nacimientos de ganado, y no entendía la veneración a estas frías máquinas. La recepcionista, una joven rubia de sonrisa perfecta llamada Ashley Moore, lo miró de arriba abajo con una mezcla de curiosidad, desdén y evidente fastidio. Su mente, acostumbrada a tratar con directores ejecutivos y celebridades de Hollywood, luchaba por categorizar a este hombre, este fósil de otra época. Su voz, dulce y áspera a la vez, se elevó a un tono claramente condescendiente. ¿En qué puedo ayudarle, señor? ¿Busca el mostrador de mantenimiento o quizás la sala de espera del chofer? El sutil insulto de sugerir que no podía ser un cliente resonó en los oídos de Mateo, pero a él, un hombre que había lidiado con sequías y plagas, no le molestó una falta de respeto tan simple. Desde su elegante oficina acristalada, el gerente, Brandon Cole con traje italiano y corbata de seda, observaba la escena. Su primer impulso fue llamar a seguridad. Este hombre no pertenecía allí, y su presencia, pensó Brandon con elitismo, devaluaba la atmósfera exclusiva de la marca. Brandon se levantó perezosamente, su impecable figura cruzando la sala con la cadencia de quien sabe que cada paso cuesta miles de dólares. Los clientes, la mayoría esperando las formalidades de su último capricho automovilístico, interrumpieron sus conversaciones y dirigieron su atención al granjero, un ejemplar exótico en la opulencia. El aire estaba cargado con el juicio de la clase alta, un juicio silencioso, pero más mordaz que cualquier grito. Don Mateo esperó la llegada del gerente, con la mirada firme de Brandon en la mirada cínica. No estaba allí para rogar. Estaba allí para ejecutar una transacción que, para él, trascendía lo económico. Su mano tocó el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo la textura de un papel doblado. Un documento que representaba el fruto de años de trabajo incansable y una promesa hecha al borde de la desesperación. En ese momento, en ese salón de mármol y acero, el mundo de la ostentación y el mundo de la verdadera necesidad chocaron frontalmente, y la chispa estaba a punto de encender una confrontación. La hija de Mateo, Lucía Valeria, había sido la artífice de este encuentro, aunque él era el único que lo sabía. Brandon finalmente se detuvo frente a Mateo, con una sonrisa tensa y forzada que no llegó a sus ojos fríos. Señor, este es un concesionario exclusivo. Nuestros vehículos tienen precios considerables. La insinuación era clara. No tiene el dinero. Mateo, sin alzar la voz,
respondió en un español lento, mesurado y con acento ranchero. Lo sé, joven. No soy hombre de perder el tiempo. Estoy aquí para hablar de negocios. Grandes negocios. Quiero comprar. Su declaración, tan simple y directa, quedó suspendida en el aire, encontrando solo escepticismo. La palabra comprar, en boca de este hombre, sonó como un chiste mal contado. Brandon Cole parpadeó lentamente, procesando la cifra absurda que el hombre leía. Su mente, entrenada en la aritmética de la avaricia, hizo un cálculo rápido. 15 camiones era una comisión monstruosa, pero la imagen del cliente no se correspondía con la cantidad. Una vena en su sien empezó a latir de irritación. Pensó que el viejo bromeaba, o peor aún, que se había equivocado de tienda, quizá buscando el concesionario de segunda mano al otro lado de la ciudad. El sueño de una gran venta luchaba con la realidad de un hombre con botas de tierra. Ashley Moore, con su cinismo de vendedora experimentada, no pudo evitar reírse, tapándose la boca con una mano adornada con manicura perfecto. Era una risa cargada de prejuicios, una risa que decía: «Miren a este pobre hombre creyéndose capaz de jugar en nuestra liga». Brandon, al captar la señal, dejó que su incredulidad se convirtiera en burla abierta. Se inclinó ligeramente hacia Mateo, bajando la voz a un susurro sarcástico que, por su claridad, resonó por toda la sala. ¿15 camiones? ¿En serio, señor Aguilar? Es mucho pedir. La tensión ya era palpable, pero fue el comentario de Ashley, pronunciado desde su puesto con inconsciente malicia, lo que rompió el hielo de la formalidad. Intentando ser graciosa con un cliente arrogante que estaba cerca, pronunció la frase que pasaría a la historia del concesionario. ¿Y pagarás con leche de vaca? La frase, dicha en tono burlón, provocó risas generalizadas. Los clientes en los sofás de cuero, el vendedor de al lado, incluso el hombre de la limpieza, todos se unieron a la burla. La humillación fue pública, brutal y centrada en la aparente pobreza de don Mateo. El rostro de don Mateo, que hasta ese momento había sido una máscara de estoicismo, solo se contrajo. No era un gesto de ira, sino de un dolor profundo y punzante. La leche de vaca era el sustento de su vida, el símbolo del trabajo duro de su rancho, la pureza de la tierra que amaba. Escuchar que la usaban como broma, como la moneda de cambio más ridícula, fue un golpe directo a su dignidad. La risa resonó en las paredes de mármol, reflejando la arrogancia de un mundo que solo respetaba el plástico de una tarjeta de crédito. Mateo no respondió a la burla con palabras. En cambio, apretó el puño, un gesto de moderación que demostraba su fuerza interior. Recordó las palabras de su esposa, ahora una promesa silenciosa. La paciencia es la armadura del justo, Mateo. Había llegado preparado para la duda, quizá para la desconfianza, pero no para este nivel de desprecio manifiesto. El trato ya no era solo un negocio. Se había convertido en una prueba de carácter, una batalla silenciosa entre la humildad y la arrogancia. Brandon, sintiendo que la situación se estaba saliendo de control y que el espectáculo ya se había extendido demasiado, intentó recuperar una falsa profesionalidad. «Señor, por favor, con el debido respeto, esto no es una granja». Si no tiene una carta de crédito aprobada, la interrupción de Mateo fue un latigazo. «Tengo más que una carta de crédito, joven. Tengo años de trabajo honesto. Y tengo un a propósito». Su voz, a pesar de su acento campesino, tenía una autoridad que acalló a los pocos que aún reían. Era la voz de un hombre que había dirigido a cientos de trabajadores y que conocía el verdadero valor de sus posesiones. Pero el daño ya estaba hecho. Ashley evitó la mirada de Mateo, sintiendo una ligera punzada de culpa, pero la arrogancia era más fuerte. La élite del salón lo observaba como un animal de circo, esperando el siguiente truco. El cliente que más rió, un hombre con un reloj llamativo, le susurró a su acompañante: «Debe haberse escapado de un set de rodaje». La humillación pública se había apoderado de él, grabando la ofensa en el corazón de un hombre que no la merecía. Don Mateo sintió que le subía la fiebre, no de vergüenza,
sino de una determinación que se endurecía como el acero. Si estos jóvenes iban a juzgarlo por sus propios méritos, tendrían que soportar la humillación de su error. Había venido a hacer la compra de su vida, impulsado por una promesa que pesaba más que todo el oro de Beverly Hills. Su desprecio solo era combustible para su misión. El silencio que siguió a la declaración de Mateo, «Quiero 15 camionetas Mercedes-Benz de servicio pesado», fue denso, sofocando el ambiente lujoso. La incredulidad de Brandon Cole y Ashley Moore se transformó en burla, y el gerente finalmente soltó una risa seca y sin humor. Fue un sonido penetrante, que resonó en las paredes de mármol como una frase ridícula. Brandon negó con la cabeza con incredulidad. Ya había tratado con excéntricos antes, pero este granjero estaba llevando la burla a un nivel estratosférico, y no iba a permitir que su concesionario se convirtiera en un escenario para la comedia. Intentó, una última vez, despedir a Mateo con un falso aire de compasión. «Señor Aguilar», logró decir Brandon entre risas, «le agradezco su tiempo, pero esta es una tienda de alta gama. Le sugiero que busque un intermediario o que programe una cita. Recorrido por nuestro museo. Cuando esté abierto al público, claro». La implicación era clara. Ni siquiera merecía ser un cliente potencial. Mateo, sin embargo, no mostró intención de ceder. Sus ojos, que habían visto salir el sol 1000 veces sobre los campos de agave, fijaron en Brandon una determinación inquebrantable. No estaba allí para ser cortés. Estaba allí para cerrar un trato que, para él, era sagrado. Los adinerados espectadores, sentados en sillones de cuero italiano, comenzaron a susurrar y a reír a carcajadas. Para ellos, era el entretenimiento del día, una escena de una película mal hecha donde un campesino desafiaba el sistema. Una socialité con el pelo perfectamente peinado sacó su celular, no para llamar a la policía, sino para grabar la comedia, pensando que sería una buena historia para ella, desalmuerzo a la mañana siguiente. La humillación que había pesado sobre Mateo era ahora una exhibición pública, alimentada por la arrogancia de la élite de Beverly Hills, que se sentía superior. Mateo sintió la fuerza del desprecio colectivo, pero en lugar de inmutarse, sacó un juego de llaves pesadas del bolsillo de su pantalón. Eran llaves de tractores, cobertizos y de su propia camioneta destartalada, y las arrojó sobre el mostrador de ébano. El sonido metálico del metal contra la madera fue alarmante y silenció la habitación por un momento. Era la encarnación de su trabajo, el peso literal de su vida. «No bromeo», declaró, y su voz, aunque baja, transmitía la autoridad de quien gobierna el país. «Las 15 camionetas son para mi flota, las necesito en 60 días, y pagaré en efectivo». La palabra efectivo fue una segunda sorpresa. Era una cantidad que superaba las ganancias trimestrales de muchos de los pequeños negocios, de algunos de los clientes presentes. La risa se apagó en algunos, dando paso a una punzada de incertidumbre. Brandon, que estaba a punto de levantar el teléfono para llamar a seguridad, se quedó paralizado. Una solicitud de tal magnitud, por improbable que fuera, requería cierta cautela. Su comisión, de ser cierta, sería la mayor de su carrera. Intentó recuperar la compostura, pero el miedo a perder una fortuna se oponía a sus prejuicios. Ashley, la vendedora que había sugerido pagar con leche de vaca, palideció. La broma le estaba volviendo como un boomerang, dañando su propia credibilidad. Se inclinó hacia Brandon y le susurró apresuradamente. «Brandon, ¿y si es un narcotraficante? Siempre usan efectivo y compran artículos grandes para blanquearlos. Tenemos que llamar a la policía». La mente de la vendedora saltaba de un prejuicio a otro, incapaz de aceptar la simple verdad, que un hombre vestido así podía ser un empresario legítimo, un magnate agrícola. Mateo notó sus miradas de miedo y sospecha. «No soy lo que creen», dijo en voz alta, corrigiendo el murmullo de Ashley. «Soy agricultor, un productor de granos y leche de Los Altos, Jalisco. Mi dinero viene de la tierra, del trabajo de miles de manos. Es limpio, honesto y está en un banco americano.
La firmeza en su voz ahora no era amenazante, sino más bien profundamente asertiva, obligándolos a enfrentar la hipocresía de su juicio. El salón de mármol y cristal se convirtió en una silenciosa sala de audiencias. Los asistentes que antes reían abiertamente, ahora observaban a Mateo con una mezcla de fascinación y vergüenza. Estaban presenciando la caída de un estereotipo. La figura de Mateo, antaño cómica, adquirió proporciones épicas. No era ni un mendigo ni un bandido. Era un hombre poderoso, cuya sencilla vestimenta era testimonio de su autenticidad. Brandon finalmente respiró hondo, intentando recuperar el control de la situación. De acuerdo, señor Aguilar. Si es quien dice ser, necesitamos comprobantes de fondos, extractos de cuenta, etc. Carta de crédito irrevocable emitido por un banco prestigioso. Seguía siendo escéptico, pero la posibilidad de cerrar el trato lo obligó a actuar con profesionalismo. Ya no le pediría que se fuera. Le pediría documentos. Mateo sonrió con tristeza. No había venido a demostrarles su valía. Había venido a cerrar un trato y contarles una historia. Miró a Brandon, luego a Ashley, y con un gesto lento, recogió su sombrero y lo colocó firmemente en su regazo. No les daría la satisfacción de apresurarse ni de someterse. Se sentaría, y ellos tendrían que esperar. Mateo se movía con la calma deliberada de quien controla su propio tiempo, no al revés. En lugar de abrir la carpeta de documentos que llevaba consigo, o ir a buscar a un gerente de banco para demostrar su valía, simplemente se sentó en el borde de un sillón de cuero blanco cerca del mostrador de recepción. Su sombrero con forma de palma descansaba sobre su regazo, símbolo de sus orígenes humildes, en marcado contraste con la opulenta tapicería. Su acto fue un desafío silencioso. Ya no discutiría su credibilidad. Simplemente esperaría al dueño del concesionario, Fernando Álvarez. Brandon Cole, desconcertado por el acto de desafío pasivo, agitó las manos confundido. Señor Aguilar, esto no es un vestíbulo, un hotel. No puedes quedarte aquí esperando al señor Álvarez. Tiene una agenda apretada, reuniones importantes. No puede ser interrumpido por un... Se atragantó, incapaz de encontrar una palabra que no fuera abiertamente ofensiva. La desesperación de Brandon crecía. No podía cerrar la venta y no podía librarse del granjero que estaba arruinando el ambiente. Mateo no respondió, pero el silencio fue una respuesta más fuerte que cualquier grito. Cruzó los tobillos. El cuero desgastado de sus botas de trabajo contrastaba marcadamente con el inmaculado suelo de mármol. Sus ojos recorrieron la habitación, pero no con envidia ni admiración. Calculaba el verdadero valor de todo ese lujo, comparándolo con el coste de una vida, una cirugía, un sueño inalcanzable. Su paciencia no era falta de prisa. Era una táctica, un arma poderosa que humillaba la impaciencia y la superficialidad de los presentes. La actitud de Mateo atrajo más atención que el alboroto anterior. La gente estaba acostumbrada a ver conflictos explosivos o sumisión inmediata, pero esa serena terquedad era desconcertante. Su quietud parecía gritar una pregunta a todos los presentes. ¿Qué te hace correr tan rápido? El ambiente del concesionario, habitualmente frenético por la prisa y la ostentación, se vio obligado a moderarse al ritmo lento y mesurado del resto del grupo. Ashley intentó la estrategia de la amabilidad forzada. Le trajo un vaso de agua mineral, de primera calidad. ¿Te gustaría tomar un café? ¿O echar un vistazo a la carpeta de la fila de camiones mientras esperas? Estaba visiblemente nerviosa, intentando borrar el insulto de leche de vaca con servilismo. Mateo aceptó el agua con un gesto cortés y rechazó el café. Y Carpeta él no estaba allí para consumir lo que le ofrecían, ni para entretenerse. Estaba allí para esperar al único hombre con el que alguna vez haría negocios. La espera se prolongó hasta la mañana. Varios clientes entraban y salían y todos miraban al granjero sentado en el sillón. Leía un pequeño libro de tapas desgastadas que había sacado del bolsillo de la camisa. Un poemario. La imagen del adinerado granjero leyendo poesía en la recepción del Mercedes-Benz era tan inapropiada que transformó la sala de ventas
en una galería de arte conceptual. El espectáculo de la espera se volvió más fascinante que la propia flota de vehículos. Brandon, sintiéndose impotente y avergonzado, llamó a Fernando Álvarez, el dueño. Su voz se quebró por la frustración al intentar explicar la situación. «Señor, tenemos a un hombre sentado aquí. Dice ser un cliente importante de México». Lo insulté. O sea, a nosotros. Lo insultamos y ahora se niega a irse hasta hablar contigo. Brandon temía perder su comisión y ser despedido, pero aún más temía la ira de su jefe por una pérdida de millones. Mateo escuchó el nombre de Lucía Valeria resonar en su mente. No le importaba lo agotadora que fuera la espera. La promesa que había hecho era mucho mayor que cualquier incomodidad o humillación que pudiera soportar en un día. Lucía esperaba su cirugía, y la suya fue la espera más larga y dolorosa de todas. Su propia espera fue homenaje silencioso a la resiliencia de su hija. El tiempo transcurría lentamente, medido solo por miradas de desprecio y curiosidad. El hecho de que Mateo, el hombre que había sido ridiculizado, ahora atrajera la atención de la sala con tanta pasividad y dignidad, era su pequeña venganza. Su paciencia no era inercia, era poder. La tranquilidad forzada de Mateo fue rota dramáticamente por la estruendosa entrada de Marjorie Whitman, ni 50, esposa de un influyente congresista californiano, figura prominente de la alta sociedad de Beverly Hills. Entró al concesionario convencida de que el mundo giraba en torno a sus necesidades. Con sus gafas de sol de diseñador y un bolso que costaba más que la camioneta de Mateo, encarnaba la cara más superficial de la élite. Estaba allí para recoger su nuevo coche de turismo y no esperaba un obstáculo visual tan desagradable. Marjorie se detuvo bruscamente al ver a Mateo sentado en el sillón. Su expresión se retorció de disgusto. «Brandon», gritó con voz aguda y cargada de indignación. «¿Qué es esto? ¿Por qué hay un sin hogar sentado en un salón de clientes? ¿Se ha convertido esta tienda en un refugio? Pensé que los estándares de Mercedes eran un poco más altos que los de la estación de metro». La ofensa de Marjorie fue cruda, pública y específica, intensificando la humillación que Mateo había estado sufriendo. Brandon corrió hacia ella, intentando desesperadamente apaciguar a su cliente más influyente. Susurró, intentando justificar la presencia de Mateo como un prospecto con gran volumen, pero Marjorie no la escuchó. Estaba disgustada por la ruptura de su burbuja de exclusividad. «Me da igual quién sea, Brandon. Míralo. Lleva botas sucias, lee un libro. Tus verdaderos clientes no leen poesía en recepción, Brandon. Firman cheques. Dile que se vaya. Inmediatamente. Él es degradante, el medio ambiente». Las palabras de Marjorie fueron como un latigazo, no solo para Mateo, sino también para la vendedora Ashley y el gerente Brandon, quienes se sintieron obligados a obedecer. El desprecio colectivo creció bajo el liderazgo de la socialité. Todas las miradas se centraron en Mateo, esperando que se levantara avergonzado y huyera. La escena se había convertido en una cacería, y Mateo era la presa. El ambiente, ya de por sí tenso, se tornó palpablemente hostil. Mateo cerró lentamente su libro, dejándolo sobre su sombrero. Levantó la vista hacia Marjorie. No había odio en su mirada, solo una profunda tristeza por el vacío de la mujer. Había resistido tormentas en el campo, no se dejaría intimidar por la tormenta de la futilidad. Pero la humillación en ese momento fue la más difícil de soportar, pues empañaba no solo su imagen, sino también el recuerdo del motivo de su visita. Los guardias de seguridad, alertados por la conmoción, comenzaron a acercarse discretamente, sus pasos amortiguados por el mármol. La amenaza de un desalojo forzoso flotaba en el aire. La dignidad de Mateo pendía de un hilo, y la élite esperaba, como el público de un teatro, la expulsión definitiva. Brandon estaba al borde del colapso, viendo cómo su carrera se desmoronaba mientras intentaba equilibrar la codicia de una comisión millonaria con las exigencias de una socialité políticamente influyente. En medio del caos,
La sencilla figura de Mateo se convirtió cada vez más en un símbolo de resistencia. Representaba la honestidad, el trabajo duro y la vida campestre, en oposición directa a la superficialidad y el juicio instantáneo de la vida citadina. Su presencia era un espejo incómodo para las almas vacías de quienes solo valoraban lo que podían ver y tocar. Marjorie, sintiéndose victoriosa, agarró las llaves del coche y le lanzó a Mateo una última mirada de desprecio. Espero que cuando vuelva a buscar mi coche este ya no esté. Tontería ha sido eliminado. Confirmaba el juicio colectivo. Era un intruso, una molestia que amenazaba la pureza de su mundo de lujo. La presión para que Brandon actuara era insoportable. Los dos guardaespaldas, hombres corpulentos y silenciosos, avanzaron con paso firme hacia don Mateo. El ambiente se volvió denso, cargado con la anticipación de una confrontación física inminente. Marjorie Whitman observaba la escena con fría satisfacción, como si sus exigencias estuvieran a punto de ser satisfechas, restaurando el orden en su suntuoso templo. Brandon y Ashley observaban, paralizados por el temor de una pelea en el sala de exposición, lo que sin duda acabaría con sus carreras. La tensión era tan densa que se podía cortar la atmósfera de vergüenza y hostilidad con un cuchillo, y todos esperaban que Mateo finalmente cediera y huyera. Mateo, sin embargo, no movió un músculo. No miró a los guardias de seguridad ni a Marjorie. En cambio, su mirada se desvió un instante, fija en un punto invisible del mármol pulido, y se hundió en un recuerdo doloroso. Se vio de nuevo en el rancho, no en el Mercedes de Beverly Hills. Se vio abrazando a su hija Lucía Valeria, en una noche fría en el porche, mientras ella sostenía un osito de peluche con ojos grandes y tristes. La imagen de la niña de 8 años, frágil y llena de sueños, invadió su mente con una claridad abrasadora. Escuchó su voz, pequeña, pero llena de una sabiduría infantil que lo había desarmado en ese momento. Papá, ¿por qué la gente es mala con las personas que no tienen ropa bonita? Su pregunta, formulada tras una visita al hospital local donde había sido maltratado por un asistente debido a su vestimenta sencilla, reflejaba el dolor que sentía ahora. Esa pregunta infantil formulada años atrás fue la clave de su resiliencia. No podía ceder a la humillación, pues eso significaría traicionar la lección de dignidad que había intentado enseñarle a su hija. El peso de la humillación en ese momento no recaía sobre su dinero ni sobre su ropa. Recaía sobre el recuerdo de Lucía, sobre el juramento que había hecho de que la bondad y el propósito prevalecían sobre el juicio superficial. Sintió una punzada en el pecho, más aguda que el dolor de cualquier insulto. Su único temor era que su desprecio lo hiciera perder la concentración, que lo llevara a abandonar la misión que lo había traído a ese lugar hostil, el sueño que había jurado construir. Los guardias de seguridad estaban a pocos metros de distancia, con sus imponentes siluetas cerniéndose sobre la silla. Uno de ellos extendió la mano, el gesto inicial de invitarlo u obligarlo a ponerse de pie. Toda la sala contuvo la respiración. Era evidente para todos que este humilde hombre no tenía intención de ceder a la intimidación. Su calma era un desafío, y el silencio de su sufrimiento conmovía sutilmente los corazones de los espectadores. Marjorie, impaciente por la lentitud de los guardias de seguridad, dio un golpe en el suelo. «¡Rápido! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Me está poniendo nerviosa!». Su irritación era la última llama de arrogancia que necesitaba apagarse. Los guardias de seguridad dudaron, notando la inusual dignidad del hombre. Estaban acostumbrados a tratar con clientes borracho o vendedores indisciplinado, pero no con ese tipo de estoicismo silencioso. Mateo sabía que necesitaba aguantar la situación un momento más, hasta que llegara el dueño o algo rompiera el muro de prejuicios. Respiró hondo y exhaló un suspiro que parecía transportar el aire del rancho de Jalisco. No era un criminal, era un padre de luto, movido por un amor que trascendía la muerte y la codicia. El público, por fin, empezó a percibir algo más.
El destino del enfrentamiento pendía de un hilo. Los guardias de seguridad estaban a punto de agarrar a don Mateo cuando la puerta principal del concesionario se abrió de nuevo y entró un nuevo cliente. No era un cliente cualquiera. Era Dr. Héctor Ramírez, un empresario mexicano-estadounidense de mediana edad, impecablemente vestido pero de piel bronceada y ojos cálidos. Un magnate del agronegocio que había hecho su fortuna legalmente en el mercado estadounidense, pero mantenía profundas raíces en México. Héctor Ramírez, ajeno a la tensión en el sala de exposición, se acercó a la recepción para recoger los documentos de su nueva camioneta. Sin embargo, su mirada se fijó de inmediato en la figura del granjero bajo presión y el montón de papeles que Brandon había dejado caer sobre el mostrador. Reconoció el logotipo del banco y la procedencia de los documentos. Con el agudo instinto de un hombre de negocios, intervino antes de que los guardias de seguridad pudieran tocar a Mateo. «Un momento, caballeros», dijo el doctor Ramírez con voz firme y educada, con una autoridad incuestionable. Se dirigió a Brandon, señalando los documentos dispersos. «¿Puedo ver estos papeles? Tengo curiosidad. Me parece que son documentos de la agricultura Aguilar el nombre, cargado de prestigio en la industria». Hizo que Brandon diera un paso atrás, aterrorizado. Era demasiado importante para ignorarlo. Héctor Ramírez tomó la carpeta, hojeando rápidamente los estados de cuenta y los documentos de propiedad del terreno, con aire de familiaridad. Frunció el ceño un instante, luego levantó la cabeza y observó la sala llena de clientes y empleados que lo observaban en un silencio sepulcral. Su mirada se posó en don Mateo, y una sonrisa de reconocimiento, sincera y respetuosa, se dibujó en su rostro. Hizo una leve reverencia en señal de deferencia. «Disculpe», dijo Héctor hablando alto y claro en un inglés perfecto para la élite de Beverly Hills. «Conozco estos documentos, y conozco a este hombre». Se giró hacia Brandon, y luego hacia Marjorie, boquiabierta por la sorpresa. «Este hombre no es un indigente, ni una molestia. Este hombre es don Mateo Aguilar. Es uno de los productores de granos y lácteos más grandes y respetados de los Altos de Jalisco y de todo México». La revelación cayó como un trueno. El nombre Aguilar resonaba con la solidez de décadas de fortuna y trabajo duro. El hombre al que estaban a punto de expulsar valía mucho más, en tierras y productos, que la mayoría de los clientes presentes. Brandon y Ashley palidecieron, y el rostro, antes arrogante, de Marjorie Whitman se contorsionó de vergüenza. Su privilegio se desmoronaba ante la verdad. Héctor continuó, enfatizando la ironía de la situación. «El señor Aguilar es el principal proveedor de ingredientes para la mitad de las empresas alimentarias que visitan en Estados Unidos. El dinero que usa es más limpio y sólido que cualquier bono bursátil». El silencio que siguió ya no era de tensión, sino de vergüenza y una culpa abrumadora. El guardia de seguridad que estaba a punto de tocar a Mateo retrocedió, poniendo las manos en la espalda. Los demás clientes apartaron la mirada, sintiéndose cómplices de la humillación. Mateo, que no había dicho nada, simplemente asintió a Héctor, un gesto silencioso de agradecimiento, pero que selló la alianza entre los dos hombres exitosos que sabían de dónde venían. El incómodo silencio que siguió a la revelación del doctor Héctor Ramírez fue roto por la desesperada carrera de Brandon y Ashley hacia Mateo. El miedo a perder el mayor encargo de sus vidas y el terror de enfrentarse a la ira del dueño transformaron su burla en una repentina y forzada servidumbre. Ashley, con la voz ahora cargada de falsa empatía, intentó acercarle una copa de champán caro a Mateo. «Señor Aguilar, perdóneme. No tenía ni idea. Lo que dijo, la leche de vaca, solo bromeaba. Le pido disculpas. Queremos empezar con el papeleo de los 15 camiones de inmediato». Brandon, visiblemente sudando bajo su traje italiano, intentó dominar a la vendedora. Le tendió la mano a Mateo, pero el granjero no se la estrechó. «Señor Aguilar, siento una vergüenza indescriptible. Es un pilar de la economía. Fui un insensato, un arrogante. Por favor, permítanos llevarlo a nuestra lujosa oficina. Podemos cerrar este trato en 10 minutos. Lo que necesite, un descuento,
Un regalo. La flota será suya hoy mismo. La prisa y la codicia tras sus disculpas eran tan transparentes como las paredes de cristal del concesionario. No lamentaban la ofensa, sino la pérdida financiera que casi les causó. Mateo, aún sentado en el sillón, los miró a ambos. Sus ojos transmitían un juicio silencioso más poderoso que cualquier reprimenda. No se levantó, no aceptó el champán, ni estrechó la mano de Brandon. Su dignidad estaba intacta. Finalmente habló, y su voz era baja, obligando a todos a inclinarse para escuchar. Una nueva forma de poder sobre la sala. No, joven. No va a empezar con el papeleo ahora. No me convencen los descuentos ni las regalías. Su negativa a aceptar una redención fácil los paralizó. La socialité Marjorie Whitman, quien se había retirado a un rincón, estaba roja de ira y humillación, pero permaneció en silencio. El doctor Ramírez, por su parte, observaba la escena con admiración, sabiendo que Mateo estaba a punto de darles una lección inolvidable. El ranchero no estaba allí solo para comprar camiones, estaba allí para comprar público, una plataforma para su verdadera misión, y no aceptaría menos. Mateo ignoró a Brandon y Ashley, y se volvió hacia el doctor Ramírez, el único que lo había tratado con respeto. Gracias, Héctor. Sabes que el dinero nunca ha sido lo más importante para mí. Luego dirigió su mirada a los rostros ansiosos del equipo de ventas. No estoy aquí por el dinero. El dinero es solo el medio. Estoy aquí por una promesa. La palabra promesa flotaba en el aire, espesa y llena de significado. Ashley sollozó. Una mezcla de miedo y confusión. ¿Una promesa? ¿Qué promesa, señor? Mateo guardó silencio un momento, saboreando el cambio de roles. Ellos, que se habían estado burlando, ahora suplicaban respuestas. Aún no les diría toda la verdad. Necesitaba que su dolor fuera real para que su redención fuera genuina. Una promesa que le hice a una persona muy importante. Respondió con la voz entrecortada por la emoción contenida, pero firme. Y esa promesa vale más que todos estos camiones juntos. El trato solo se cerrará cuando el dueño de este concesionario, el señor Fernando Álvarez, escucha la razón completa. Los obligaba a esperar a su jefe y a esperar la historia, prolongando el misterio. El doctor Ramírez, comprendiendo el juego de Mateo, intervino. Va en serio. Es un juramento de honor. Y cualquiera que conozca a don Mateo sabe que su palabra vale más que todo su oro. La seguridad de un tercero aumentó la ansiedad de Brandon, sabiendo que su trabajo dependía de la llegada inmediata de Fernando. La alarma del coche de Brandon, que había activado sin querer por el nerviosismo, fue el único sonido que rompió el silencio de la espera, hasta que un sedán negro de lujo se detuvo en la entrada principal, derrapando ligeramente. Las puertas se abrieron y Fernando Álvarez, el dueño del concesionario, se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por la furia y la preocupación. Brandon le había informado de un cliente VIP enfadado y un desastre de relaciones públicas, y se apresuró a intentar solucionar la situación. Fernando, un hombre de unos 40 y pocos años con un aire de poder incuestionable, pero no cruel, observó rápidamente la escena. El granjero silencioso en su sillón, Brandon pálido y sudoroso, Ashley con lágrimas forzadas, y el doctor Héctor Ramírez, uno de sus clientes más prestigiosos, observando todo. Supo de inmediato que el error de su equipo había sido colosal. Su primera acción fue profesional y decisiva. Se dirigió a Brandon y Ashley. Ambos, a mi oficina, ahora. Quedan suspendidos hasta que comprenda la magnitud del daño que han causado. Y discúlpate sinceramente, no a mi comisión, sino a la dignidad de este hombre. La severa y pública reprimenda de Fernando conmocionó a todos. Fernando se dirigió entonces a don Mateo con una deferencia que le salía del corazón. Hizo una ligera reverencia. Señor Aguilar, me llamo Fernando Álvarez y soy el dueño de este concesionario. Me avergüenzo profundamente del trato que recibió. No hay excusa para la arrogancia y los prejuicios de mi personal. Por favor acepte mis más sinceras disculpas.
Su voz era firme y cargaba con la responsabilidad del error. Mateo finalmente se puso de pie, aceptando el gesto de respeto de Fernando, pero manteniendo la distancia. Su disculpa es la primera sincera que escucho esta mañana, señora Álvarez. Se la agradezco. Pero, como le dije a sus empleados, no estoy aquí para hacerme un descuento ni para humillarlos. Estoy aquí para cumplir una promesa que no puede esperar. La sala estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Incluso Marjorie, la socialité, había enmudecido, fascinada por la autoridad moral de Mateo. Fernando sabía que se enfrentaba a una situación que trascendía los negocios. Ya no podía tratar a Mateo como a un cliente. Necesitaba tratarlo como a un hombre de honor con una historia que contar. Lo escucharé, señor. Aguilar, respondió Fernando señalando un área más privada. Lo que necesite. Pero quiero entender. ¿Cuánto vale esta promesa? 15 camiones y su viaje hasta aquí. Siéntese conmigo, por favor, y dígame. No ofreció un asiento para clientes, sino el suyo. Mateo miró al doctor Ramírez, quien asintió con aprobación. Había llegado el momento. Había esperado a la persona y el momento adecuados. La humillación fue superada por la deferencia, y ahora el escenario estaba listo para la verdad que resonaría en todos los presentes. Ya no necesitaba hablar de dinero, necesitaba hablar de corazón. Mateo y Fernando se sentaron en un rincón más privado del sala de exposición el gerente, aunque suspendido, y la vendedora, aunque presa del pánico, observaban desde lejos, junto con los clientes y el doctor Ramírez. La atención se había desplazado de los autos de lujo al hombre sencillo que dominaba la sala. La voz de Mateo, al empezar a hablar, era baja y temblorosa al principio, agobiada por años de dolor. Ya no estaba en modo negociador. Estaba en modo padre. Soy un hombre afortunado, señor Álvarez, comenzó. Mi tierra me ha dado todo lo que el dinero puede comprar. Pero hace 3 años, mi vida cambió, y el dinero se convirtió en algo vacío. Hizo una pausa, respirando profundamente para controlar su emoción. Tuve una hija. Se llamaba Lucía Valeria. El nombre, cargado de ternura y dolor, fue la primera flecha disparada al corazón del público. La mención de un niño enfermo silenció hasta el pensamiento más superficial. Continuó, su voz, aunque baja, adquiriendo una fuerza serena, mientras le contaba sobre la niña. Lucía era una luz, inteligente, curiosa y con un gran corazón. Desde muy joven, soñó con ser médica. No una médica rica para la élite, sino una médica para niños pobres y enfermos de Jalisco, los que no tenían dinero para esperar. La imagen de la niña soñadora se enfrentó a la imagen de los ricos que, momentos antes, se habían burlado de su padre. Mateo describió la vida de Lucía, los juegos en el campo, la sencilla alegría y el día en que le diagnosticaron una grave enfermedad, como un golpe brutal del destino. El público del concesionario, que hacía un momento reía, sintió ahora una punzada de terror y empatía. Eran padres, o tenían hijos, y el dolor de Mateo era universal, trascendiendo las barreras del idioma y la clase social. Habló de los meses de idas y venidas entre hospitales, la burocracia y la angustiosa espera por una cirugía que podría haberle salvado la vida. Vimos cómo la esperanza se desvanecía en sus ojos. No se quejaba del dolor, sino de la injusticia. «Papá», me decía, «¿no podemos hacer algo para que otros niños no tengan que esperar tanto?» La cita de la niña, sencilla y conmovedora, era prueba de que la misión de Mateo nacía de la compasión pura. Fernando Álvarez escuchaba cabizbajo, avergonzado y profundamente conmovido. Tenía hijos, y la historia lo impactó con fuerza. Comprendió que el hombre que tenía delante no era un cliente, sino un mensajero de tragedia y altruismo. El doctor Ramírez, de pie cerca, tenía los ojos llorosos, al igual que Brandon y Ashley, que observaban la escena desde lejos. Mateo concluyó el preludio con voz entrecortada. Lucía Valeria nos dejó hace 3 años, pero no sin antes arrancarme una promesa. Mateo hizo una pausa con la mirada fija en Fernando, pero su mente estaba fija en la última noche de su hija. Ese momento,
al borde de una fría e impersonal cama de hospital, fue el más sagrado de su vida. Describió la escena con dolorosa claridad. Lucía, pálida y pequeña, aferrándose a su mano con sorprendente fuerza, sabiendo que la cirugía del día siguiente era su única oportunidad, y quizá su despedida. Aquella modesta habitación de hospital contrastaba marcadamente con el opulento salón de mármol donde yacía, y la diferencia acentuaba el dramatismo. Esa noche, antes de que se la llevaran, no me pidió que le comprara una muñeca nueva. No me pidió que la llevara a un parque de diversiones, dijo Mateo con la voz ahora ronca, amplificada por la emoción. Me hizo prometer que si no regresaba, no dejaría morir su sueño. Me hizo jurar, ahí mismo, delante de Dios y de mi esposa, que usaría todo mi dinero para construir un hospital para niños pobres. La revelación de la promesa impactó a todos los presentes con una fuerza abrumadora. El silencio en el concesionario era casi físico. Se podía oír el sonido de una respiración contenida. La mera mención de muerte del niñoy, a pureza del último deseo, transformó el ambiente empresarial en un velorio digno. Brandon, Ashley e incluso Marjorie Whitman, quien había regresado para espiar, lloraban ahora abiertamente. El desprecio y la codicia habían sido reemplazados por el duelo colectivo y la vergüenza de la superficialidad. Mateo dejó caer las lágrimas libremente, indiferente a la imagen de debilidad. Ese fue el momento más fuerte de su vida. No era débil, sino un padre afligido. No lo logró, señor Álvarez. La cirugía no funcionó. La burocracia, la falta de camas y la espera le robaron el tiempo a Lucía. Se tocó el sombrero en el regazo, un gesto automático de un hombre aferrado a su fe. El sueño de Lucía, explicó, no se trataba de máquinas sofisticadas, sino de tiempo y acceso para quienes más lo necesitaban. Fernando Álvarez se puso de pie, incapaz de contenerse más. Se acercó a Mateo, y en un gesto impensable para un magnate de élite, puso su mano sobre el hombro del campesino, en señal de silenciosa solidaridad. Sintió el dolor de la pérdida y la magnitud del honor. Vio que el hombre que tenía ante sí no era un cliente, sino un héroe de luto, cargando con el peso de un legado de amor incondicional. Marjorie, la socialité, con lágrimas corriendo por su costoso maquillaje, finalmente comprendió el significado de la frase «El carácter no se viste». El hombre al que había catalogado de molestia no estaba allí por sí mismo, sino por el recuerdo de su hija y la salvación de cientos de niños que nunca vería. La humillación que le había infligido regresó a ella con la fuerza de un juicio moral. Fernando Álvarez, sereno pero visiblemente conmocionado, miró a Mateo y balbuceó: «Lo siento mucho, don Mateo. Lamento mucho su pérdida y el sufrimiento que nuestro equipo le ha causado. Pero por favor, dígame, ¿por qué 15 camiones? ¿Por qué esta cantidad y por qué precisamente ahora?» La pregunta de Fernando fue la última pieza del rompecabezas, el puente entre la tragedia personal y la transacción comercial. Mateo se secó los ojos con el dorso de la mano. Miró a Fernando, y luego recorrió la sala con una mirada que incluía a Brandon, Ashley, el doctor Ramírez e incluso a Marjorie. Era hora de atar cabos sueltos, de darle un significado tangible a su dolor y a su dinero. 15, dijo con voz fuerte y resonante. No es un número de negocios, señor Álvarez, es un número de dolor. Hizo una ligera reverencia, confiando a todos el secreto de su petición. La vida de Lucía, como la de tantos niños pobres, dependía de la lista de espera del hospital público. Tenía derecho a una cirugía, pero por falta de recursos y camas, tuvo que esperar. Esperó 15 largos y crueles meses a su vez. La revelación conmocionó a todos. La burocracia y la desigualdad eran los verdaderos villanos de la historia, y el número 15 era el símbolo del fracaso del sistema. Cada camión que compro aquí representa uno de esos meses de espera que me lo arrebataron, explicó Mateo. No los necesito para transportar grano, los necesito para montar una empresa de transporte, interestados aquí en los Estados Unidos.
Operaré esta flota día y noche, y toda la ganancia, cada centavo, se utilizará para un único fin: aumentar la hospital infantil Lucía Valeria en Guadalajara. El silencio en la habitación era reverente. La compra millonaria no era un capricho ni una ostentación. Era un proyecto de toda la vida, una misión de venganza contra el tiempo y la desigualdad que le había arrebatado a su hija. El hospital sería la negación de esa cruel espera, un lugar donde ningún niño sería enviado a casa por falta de dinero o de una cama. Mateo terminó con una mirada tranquila y desafiante hacia Fernando. El trato, señor Álvarez, se cerrará hoy. Me los llevo. Pero ahora sabe que esta transacción no se trata de Mercedes-Benz. Se trata de un padre que cumple una promesa sagrada. Se trata de transformar el dolor en salvación. El impacto emocional se convirtió en una oleada de solidaridad. Fernando Álvarez, avergonzado e inspirado, no dudó. Se acercó a Mateo, pero ya no como empresario. Don Mateo, dijo con la voz entrecortada, Mercedes-Benz no solo va a vender estas camionetas, queremos ser suyos, socios oficiales en este legado. Fernando continuó, dejando paso a la emoción y la visión empresarial. No habrá ganancias para nosotros. Renuncio a cualquier margen de la venta de los 15 camiones, convirtiendo esto en un patrocinio completo de Mercedes-Benz por su causa. Además, mi empresa proporcionará el mantenimiento de la flota, el combustible y el soporte técnico de forma gratuita durante los primeros 3 años. El gesto del propietario no fue solo caridad, fue una redención corporativa, un reconocimiento de que la dignidad vale más que el dinero. La redención, sin embargo, no se detuvo con el dueño. Brandon Cole y Ashley Moore, que observaban desde lejos, se acercaron tímidamente. Brandon, con el ceño fruncido en una disculpa sincera que finalmente logró expresar, habló primero. Señor Aguilar, no merecemos su perdón, pero queremos hacer lo correcto. Ashley y yo renunciamos a nuestra comisión completa de esta venta. El dinero debería ir directamente al primer depósito del hospital. Es lo mínimo que podemos hacer para honrar la memoria de Lucía Valeria. La pareja, otrora el epítome de la arrogancia, ahora ofrecía su ganancia económica como penitencia. Y el giro final y más sorprendente vino de Marjorie Whitman, la socialité. Se acercó vacilante. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora estaban llenos de lágrimas y culpa. Extendió la mano a Mateo, no para hacer tratos, sino en una silenciosa súplica de perdón. Don Mateo, mi esposo es congresista. Tengo influencia. Puedo ayudar, acelerar los permisos de construcción en México y asegurar apoyo político para la infraestructura de su hospital. Por favor, permítanme usar mi voz para algo que realmente importa. Disculpen por burlarme de su corazón. El salón de mármol, escenario de la humillación, se convirtió en la cuna de una alianza improbable. El humilde granjero había expuesto el alma vacía de la élite, pero al hacerlo, les había ofrecido un camino a la redención. El desprecio se convirtió en alianza, y la transacción comercial en un proyecto social transnacional. Los 15 camiones ya no eran solo vehículos, sino la flota de la esperanza, impulsado por el dolor de un padre y la repentina generosidad de corazones previamente fríos. Pasaron los meses, y la promesa de don Mateo se materializó con una velocidad inspiradora. Los 15 camiones, ya activos y operativos con el patrocinio de Mercedes-Benz, recorrieron con gran estruendo las carreteras entre México y Estados Unidos. El dinero, antes guardado en cuentas bancarias, fluyó incansablemente a Guadalajara, transformado en ladrillos, acero y equipo médico de vanguardia. Hospital Infantil Lucía Valeria creció rápidamente, el nombre de la niña pintado en letras mayúsculas en la fachada, un faro de esperanza. La alianza forjada bajo la sombra de la humillación resultó sólida. Fernando Álvarez se aseguró de que la flota de transporte prosperara, maximizando las ganancias de la construcción. Brandon y Ashley, reincorporados a su rol de responsabilidad social, organizaron eventos de recaudación de fondos, contando la historia de Lucía Valeria para conseguir más donaciones.
Habían encontrado un propósito que su salario jamás podría alcanzar. Marjorie Whitman, cumpliendo su promesa, utilizó sus conexiones políticas para agilizar la construcción en México, asegurando que el hospital se hiciera realidad en tiempo récord. Ella, la socialité que detestaba la suciedad, ahora se encontraba involucrada en campañas de salud pública, redescubriendo el valor de su influencia fuera de la alfombra roja. Lo que comenzó como burla se convirtió en cadena de esperanza y activismo social. El día de la inauguración abrió sus puertas el Hospital Infantil Lucía Valeria. Un espacio moderno, limpio y, sobre todo, gratis para los niños más necesitados de Jalisco. El hospital contaba con 15 camas, una por cada mes que Lucía esperaba. Las primeras cirugías realizadas en las semanas siguientes salvaron la vida de decenas de niños, ofreciéndoles el tiempo y la atención que Lucía no pudo recibir. El dolor había dado vida. Mateo estaba en la puerta, vestido con su ropa sencilla de siempre, pero rodeado de la admiración y el respeto de todos. Vio a unos padres pobres, con la misma ansiedad que él, entrar, seguros de que sus hijos serían atendidos. Vio cómo la injusticia que lo había destrozado se deshacía gracias a un acto de amor incondicional. Mateo Aguilar observó la foto de bronce pulido a la entrada del Hospital Lucía Valeria. Lucía, de 8 años, y con una sonrisa que deslumbraba al mundo, estaba allí. Los 15 camiones, ahora una flota orgánica de la fundación, rugían por las calles, cada uno llevando la voz de una promesa cumplida. El salón de mármol en Beverly Hills parecía un sueño lejano, un amargo recuerdo que el tiempo había curado con el bálsamo de la acción. Brandon Cole, ahora director voluntario de Relaciones Públicas del hospital en California, estaba junto a ella, vestido de traje, pero con los ojos llenos de una humanidad que el lujo jamás podría haberle enseñado. La voz de Mateo, firme pero suave, rompió el silencio de la contemplación. No le habló a Brandon, le habló a la imagen de su hija, al legado que había dejado. Papá, lo logramos. La espera terminó para todos. Sí, lo lograron. El dolor de una pérdida se había convertido en el alivio de cientos. Ese lugar no estaba construido con ladrillos y cemento, sino con dignidad restaurada, disculpas aceptadas y un profundo reconocimiento de que el carácter de un hombre no se viste, se lleva. No estaba en su sombrero, ni en sus botas de tierra, sino en la fuerza inquebrantable de su palabra y la pureza de su misión. Mateo retrocedió y observó el movimiento. Vio a Marjorie Whitman, ahora voluntaria, mentora de una familia de agricultores. Vio a Fernando Álvarez, el empresario, abrazando a uno de los médicos. Vio los prejuicios de aquel día disipados por la utilidad de esta nueva vida. Lo que había aportado a Mercedes-Benz era más que dinero. Era clase de humanidad quien transformó las vidas de todos los que se burlaron de él, demostrando que el verdadero poder no reside en lo que uno posee, sino en la profundidad del honor y el propósito de uno. Sonrió. La sonrisa de un padre que finalmente enterró el alma de su hija, cumpliendo su último deseo de marcar la diferencia. El legado de Lucía Valeria, la niña que soñaba con ser doctora, fue el hospital, el lugar donde terminaba la espera por atención médica. La moraleja de la historia resonó en los corazones de todos los que la escucharon. El carácter no se viste, se lleva. Este es el poder de una promesa, la lección de Don Mateo. Viste cómo la crueldad y el desprecio pueden transformarse en una corriente de esperanza y redención. La historia de Don Mateo nos enseña que no importa cuán pequeño o juzgado te sientas, tu misión y tu personaje son tu verdadero legado. La crítica es temporal, pero tu dignidad es eterna. Nunca dejes que la risa vacía de los demás te impida seguir tu legado. Tu valor no lo determina tu ropa ni el coche que conduces, sino el corazón que llevas. Si te conmovió el viaje de Don Mateo y el increíble cambio que transformó la humillación en salvación, deja tu cómo. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias de personas comunes que lograron hazañas extraordinarias.
Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál es la promesa, mayor que el dinero, que guía tu vida? La promesa de una chica cambió 2 mundos. ¿Y el tuyo, cuál cambiará?